9 de la mañana con 37 minutos, estimados auditores. Continuamos con esta primera edición de Radio Análisis. Le mencionábamos más atrás en este programa que en España se realizaron elecciones generales durante este día domingo y que arrojaron algunos resultados bastante interesantes. El triunfo del PSOE sin conseguir de todas formas la mayoría que le permita formar gobierno a priori en ese país, la irrupción de Vox como tercera fuerza política, la caída de algunas facciones que habían aparecido durante el último tiempo como Ciudadanos y Unidas Podemos. En fin, todo eso lo vamos a comentar con la cientista política española María de los Ángeles Fernández, quien nos comenta los resultados desde allá, precisamente en España. ¿Cómo le va, María de los Ángeles? Gracias por atender nuestro llamado. Gracias a vosotros, Claudio, y precisar que soy chileno-española. Ah, genial. Entonces la precisión hecha para nuestra compatriota María Fernández. Sí. María de los Ángeles, preguntarte en primer lugar respecto de, la primera mirada a estas elecciones, estos resultados que comentaba con el PSOE ganando en cierta forma como primera fuerza política, pero sin tener los votos necesarios o los escaños necesarios para poder conformar gobierno tranquilamente. También estos otros resultados que se dieron a conocer con Vox ya consolidándose como tercera fuerza política en España, la caída fuerte de Ciudadanos, la caída también no tan fuerte de Unidas Podemos. ¿Cómo ves el panorama luego de estas elecciones? Bueno, Claudio, lo que sucedió con esta convocatoria de elecciones es que España, de alguna manera, los resultados muestran que volvemos al casillero de salida. Lo que buscaba el presidente en funciones, Pedro Sánchez, era aumentar su caudal de votación. Él tiene pretensiones de gobernar en solitario, pero vemos que no le ha resultado y que por angas o por mangas él va a tener que pactar. Y cualquier pacto que resulte se ve muy dificultado porque el partido que podría a lo mejor en un primer momento proveer una condición de pacto con mayor horizonte de estabilidad, que era Ciudadanos, se ha desfondado. En España el centro se ha vaciado. De hecho, hace minutos que él acaba de renunciar a su condición de presidente del partido, dice que no tomará su acto de diputado, lo cual también es un hecho que lo enaltece bastante, porque en general, por lo menos en la cultura política española, cuando un político pierde no suele renunciar al cargo. Creo que sienta un precedente importante. Pero dicho esto, creo que España, el horizonte de gobernabilidad que tiene ahora no es más fácil que el que tenía en las elecciones del 28 de abril. Incluso es más difícil. ¿Por qué? Porque además el clima político está muchísimo más crispado, porque de alguna manera los extremos se han exacerbado. Por un lado, como tú bien decías, la derecha, que representa una derecha más radical, que representa Vox, ha tenido una subida inaudita, subida que ya venían de alguna manera anticipando los sondeos demoscópicos. Está en tercer lugar y ya pasa a sentarse como una fuerza significativa, asimilable al resto de muchos países en Europa. Hasta ahora España parecía como una excepción. Y por otro lado, ha aumentado también la presencia de los nacionalismos en el Parlamento, en el Congreso Español. Tenemos 17 fuerzas en el Congreso Español y, por tanto, el gran desafío que tiene por delante España, además de la conformación inmediata de un gobierno para dar cierta estabilidad, recordemos que estas son las cuartas elecciones en 4 años, es poder tener una senda más o menos tranquila, con cierta gobernabilidad, y esperar que esta legislatura, que se iniciaría prontamente, pueda durar los 4 años esperables, cosa que no sucedió con la legislatura anterior, a la que fue caracterizada por la moción de censura que ganó Pedro Sánchez. Entonces España se está convirtiendo en un país así como un tanto ingobernable, no hay estabilidad política, el clima político está muy muy crispado, se habla de levantar cordones sanitarios, por ejemplo, a la extrema derecha, pero por otro lado los separatismos más radicales también han ido avanzando posiciones, y esto es un poco hoy día el panorama español, que además, Claudio, lo aleja bastante del contexto europeo, porque en general en el contexto europeo hay culturas políticas con muchísima más tradición de pacto y de negociación, que no es el caso de España. María de los Ángeles, siempre es bueno recordar a nuestros estimados auditores cómo funciona el sistema de gobierno español, que es distinto al de nuestro país, y por qué en el escenario que se forma luego de estas elecciones le complicaría tanto a Pedro Sánchez poder conformar un gobierno, y cuáles son las opciones que además le quedan.
Claro, porque España es una monarquía parlamentaria, es un régimen parlamentario donde la elección del gobierno, que es el poder ejecutivo, emana directamente del Parlamento, que es el poder legislativo, que es lo que elegimos ayer y que es responsable políticamente ante este. Entonces, bueno, hay una especie, en verdad, entre el Ejecutivo y el Legislativo hay una mutua dependencia porque hay distintos mecanismos como moción de censura, negociación de confianza, disolución del Parlamento. Pero dicho esto, lo que tiene que hacer el presidente Pedro Sánchez, el presidente en funciones, es tratar de formar una mayoría que le dé un horizonte de sustentabilidad a las reformas o a su programa de gobierno. Se necesitan 176 escaños. En las elecciones pasadas del 28 de abril él tenía 123, si él hubiera logrado los 57 escaños de Ciudadanos, que era el partido de centro, moderado, más liberal, él hubiera tenido un horizonte, obviamente todo esto condicionado a un pacto de gobierno, en fin, él hubiera tenido un horizonte de bastante tranquilidad política para poder llevar adelante ciertas reformas, obviamente condicionadas por la presencia de este partido. Sucedió que Ciudadanos, que es un partido de centro liberal y reformista, por distintos motivos se fue escorando hacia la derecha, empezó a pactó en Andalucía con una derecha que también le abrió la puerta a Vox y de alguna forma también empezó en distintos gobiernos autonómicos y municipales a declarar al Partido Popular, que es el partido de derecha en España, su socio preferente. Entonces perdió un poco el centro y de alguna manera le declaró el veto a Sánchez y no concurrió con sus 57 escaños. Bueno, lo que ha pasado ahora es que de alguna manera la ciudadanía española le ha pasado la factura por esto a tal punto de que de 57 escaños ha quedado reducido a 10. Eso obliga ahora a Pedro Sánchez a ver qué fórmulas busca. Una fórmula ideal, Claudio, sería la fórmula como la alemana, una gran coalición, donde el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular, que han sido los dos grandes partidos que han conformado el sistema político bipartidista durante los 40 primeros años de la transición española, concurrieran a conformar gobierno. Eso es lo que se llama la gran coalición, la fórmula alemana. Pero lo ven muy difícil, se ve muy difícil. Con esta conformación tendrías prácticamente un horizonte 122 más 80, 200 diputados, o sea, estarías sobrado de cariño, como decimos en Chile. Y la otra fórmula es que concurra a conformar gobierno con el apoyo de Unidas Podemos, que como tú bien advertías también bajó bastante, pero logró resistir, pero no le alcanza con Unidas Podemos, entonces va a tener que recurrir muy seguramente a los partidos separatistas de corte más radical. Y eso lo que instala en España es lo que alguna vez dijo Alfredo Pérez Rubalcaba, un gobierno Frankenstein, o sea, es un gobierno que va a estar de zozobra en zozobra permanente, sometido al chantaje, o sea, no da tranquilidad en el horizonte político para llevar adelante las reformas que España necesita. España es un país que en este minuto está colocado en una encrucijada porque hay mucho debate con su sistema de pensiones, Claudio. El sistema de pensiones español es un sistema de reparto y donde el envejecimiento de la población y la estructura del mercado laboral español hace que no sea viable en el tiempo, porque hay casi 9 millones de españoles que les cuesta mucho cotizar en la seguridad social porque tienen empleos muy precarios y ganan muy poco. Entonces, el sistema de pensiones está puesto en jaque. Está puesto en jaque también nuestro sistema educativo. España tiene, si no, es una de las tasas de abandono escolar más altas de Europa. España también tiene una estructura de mercado laboral donde tiene un desempleo estructural del 14% promedio, que es muy alto dentro de Europa. Entonces, es necesario que haya ciertas bases de consenso para poder avanzar en reformas que este país está pidiendo a gritos, y la verdad que con el resultado de ayer eso no se ve muy fácil. Estamos conversando con la cientista política chilena española María de los Ángeles Fernández, quien está allá precisamente en España y analizando los resultados de las elecciones generales que se desarrollaron ayer en ese país. María de los Ángeles, en una respuesta anterior comentabas respecto de este auge que tuvo Vox, esta coalición de extrema derecha que ha surgido durante los últimos años y que ha tenido un crecimiento importante en las últimas elecciones, particularmente en la que se desarrolló ayer. ¿Cuáles son los motivos que explican este crecimiento? Estaba leyendo ahí algunos analistas que señalaban que, por ejemplo, la situación que está pasando con Cataluña habría ayudado a que sectores que estén por una solución más, por así decirlo, severa o estricta hacia Cataluña, hayan tenido mayor respaldo. ¿Cómo ves también este fenómeno?
Bueno, yo creo que efectivamente, desde el punto de vista, Claudio, de los factores o causas explicativas de cortísimo plazo que han llevado a esta digamos, explosión, ¿no? Porque imagínate, 52 o por ahí diputados, tercera fuerza, hay dos elementos inmediatos. Ha sido la sentencia del proceso en Cataluña y todo lo que generó la sentencia del proceso, ¿verdad? Con una, digamos, revueltas, todo el mundo, todos los chilenos seguramente lo han visto por la televisión, se ha demostrado la rebeldía de sectores mucho más radicales del separatismo a esta sentencia, y por otro lado, que lo más probable, a ver, es importante poner todo esto en contexto, porque todo esto que ha pasado ayer es muy probable que adelante las elecciones autonómicas en Cataluña. Se está hablando acá que a lo mejor dentro de 4 o 5 meses tendrán lugar elecciones en Cataluña. Y por otro lado, la exhumación de los restos de Franco. Esos dos elementos, de alguna manera, se concatenaron para, digamos, hacer crecer una cierta visión dentro de España acerca de que, bueno, es una visión. Si tú me preguntas, Claudio, yo creo que más allá del crecimiento de Vox y lo que representa Vox, en España está puesta hoy día en una situación muy dramática, porque lo que está siendo impugnado tanto por el lado de Vox como extrema derecha, como por el lado de los separatismos más radicales, es el modelo de Estado, la forma jurídica de Estado, el modelo territorial. Por un lado, Vox lo que está impugnando es el modelo de Estado de las autonomías. Vox critica este modelo por distintos motivos, desde que el Estado central ha perdido el control de competencias muy importantes, y así se ha visto su resultado en Cataluña en áreas como la educación, como por otro lado el gasto político muy excesivo, porque tú tienes que financiar de alguna manera distintos niveles de gobierno. En España tenemos el nivel local o municipal, el nivel de las diputaciones provinciales, luego está el nivel autonómico, luego está el nivel central. Son 4 niveles de gobierno con cargos y personas ocupando posiciones y tomando decisiones políticas en todos esos niveles. Y lo que dice Vox está por recentralizar. Y por otro lado tienes un nacionalismo que se ha ido radicalizando en el tiempo. A medida que España más se descentralizaba en estos 40 años, los partidos nacionalistas más han ido extremando sus demandas, las están haciendo mucho más agónicas, radicales y perentorias, al punto de que Cataluña expresa esa demanda más radical de autogobierno. Entonces esas dos fuerzas están chocando y de alguna manera están desafiando y están poniendo en jaque lo que es un poco casi la Constitución del 78, si lo vemos de la forma jurídica de Estado, ¿ya? Y entonces esas dos fuerzas hoy día están ahí en disputa, y lo que podía ser una fuerza de centro que actuara como una especie de mesa donde todos se sentaran a conversar, que podría haber significado Ciudadanos, hoy día se ha desfondado, hoy día no existe. Bueno, María de los Ángeles, agradecerte. Sí, Claudio, quería añadirte una cosa, Claudio, perdona. Y hay una particularidad con el Partido Socialista Obrero Español. El Partido Socialista Obrero Español, que es un partido que en teoría ha sido constitucionalista y ha sido con el PP los dos partidos grandes, más sólidos, que han ayudado a conformar la España moderna, el Partido Socialista Obrero Español coquetea permanentemente con las demandas separatistas, al punto, no ha sido claro, no ha sido taxativo, no lo ha frenado con suficientemente fuerza, al punto de que en más de 40 ayuntamientos en Cataluña, el Partido Socialista de Cataluña gobierna con fuerzas separatistas. Sí, una situación. Entonces esto es muy complejo. Sí, una situación bastante compleja y sin duda alguna va a seguir generando tema durante los próximos días y semanas. María de los Ángeles, muchas gracias por respondernos allá en España. Muy agradecidos como siempre de que estés dispuesta a conversar con nuestros auditores de Radio Universidad de Chile. Que estés muy bien. Pues sí, muchísimos cariños para todos, y aunque esté en España, siempre con mi corazón y mi mente muy pendiente en Chile. Muchas gracias. Me tienen a su disposición. Muchas gracias. Chao.